mi Jesús. Quiero llevar la esperanza. Bienvenidos, chicos y chicas. Gracias por acompañarnos. Estamos en el estudio de la lección número 3, titulada El cruce del caudaloso río. El versículo para memorizar dice: Mañana verán al Señor hacer maravillas. Josué capítulo 3, versículo 5. Es tiempo de orar. Cuando oro con amigos, cuando oro con hermanos, cuando oro en familia y a solas también. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias por el privilegio de estudiar su palabra. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Dios te conceda siempre lo que has pedido, nos dice en primera de Samuel 1:17. El mensaje de la lección es: Dios nos da dirigentes que nos ayudan a hacer grandes cosas para Él. ¿Cómo te sientes cuando te despiertas una mañana y sabes que algo emocionante va a suceder? ¿Y qué tal si es algo que nunca has hecho antes? ¿Te pones un poco nervioso o nerviosa al pensar en eso? Los rayos del sol penetraron por las rendijas de la carpa, despertando a Heber. Entonces estiró los brazos por un momento mientras recordaba. Josué había dicho que ese sería el día. Hoy el Señor hará algo maravilloso. ¿Qué podía ser? Se preguntaba Heber. Dios había hecho cosas maravillosas para el pueblo de Israel. Había escuchado centenares de veces cómo Dios había dividido el Mar Rojo y guiado al pueblo cuando salió de Egipto. El maná que había comido cada día de su vida. Era asombroso que hubiera caído cada mañana sin fallar. Y entonces, no hacía mucho tiempo, el ejército israelita había derrotado a esos dos reyes, Sehón y Og. Sí, Dios había realizado algunas cosas asombrosas. Heber lo comprendía, pero esas cosas habían sucedido cuando Moisés era el dirigente. Moisés había muerto y Josué era el nuevo líder. ¿Sería Josué tan buen líder como Moisés?, se preguntaba Heber. ¿Seguiría Dios haciendo cosas maravillosas con los israelitas? Heber se levantó y salió. Había llovido torrencialmente últimamente y los días se habían tornado calurosos de nuevo. La nieve de las montañas se había derretido y las aguas corrían por el río. El río Jordán estaba lodoso, turbulento, crecido y anegaba las riberas. Canaán, la tierra prometida, estaba al otro lado del río y ya habían estado acampando allí por 3 días. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llamada urgente de su padre. «Josué está dando instrucciones», le dijo. «Ven pronto». Josué ya estaba hablando cuando llegaron Heber y su padre. El arca del pacto entrará al Jordán primero que todos, estaba diciendo. Después ustedes tomarán su lugar en la fila y la seguirán. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor pongan un pie dentro del agua, las aguas del río se partirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como una pared. Josué continuó. Los sacerdotes permanecerán en la mitad del río hasta que cruce todo el campamento israelita. Ahora vayan y prepárense para cruzar. «No tenemos tiempo que perder», dijo el padre de Heber. Entonces el chico comió un poco de maná que tenía guardado mientras ayudaba a empacar. Pronto escuchó la orden para hacer fila. Levantando la cabeza podía ver a los sacerdotes llevar el arca del pacto. Avanzaban a la cabeza guiando al campamento entero, directo hacia el torrentoso río.
Los sacerdotes no vacilaron un instante y entraron al torrentoso río. Tan pronto como sus pies tocaron las aguas, la corriente que venía de arriba se detuvo en la distancia, formando una pared de agua tal como Josué lo había dicho. En cuestión de segundos, las aguas habían desaparecido. Entonces se escuchó el grito jubiloso de los israelitas. El pueblo se movió con rapidez para llegar a la otra orilla del río. Sin dificultad, cruzaron el pedregoso río y llegaron al otro lado. Heber no quitaba la vista de los sacerdotes. Su propia familia cruzó el río, pasando por encima de las rocas y procurando evitar pequeños charcos que dejaron atrás. Los sacerdotes se mantuvieron en medio del río, sosteniendo en alto el arca del pacto. La siguiente cosa que descubrió Heber fue que se encontraba ahora en la ribera de Canaán. Entonces volvió la mirada y contempló cómo el último israelita cruzaba la tierra prometida. Finalmente, los sacerdotes cruzaron el río. Tan pronto como los sacerdotes llegaron a la otra orilla, las aguas se precipitaron, con un rugido tremendo, reasumiendo su vertiginosa carrera. Todo había terminado, tan fácil como eso. Su larga peregrinación había terminado. Heber se sentó a la orilla del río. Contempló unas nubes pasajeras por encima de su cabeza. No había duda, Dios estaba con Josué de la misma manera que había estado con Moisés. Y también yo creo que cosas más maravillosas están todavía por suceder. La gotita de saber de la lección nos informa que Dios nos hizo un sendero a través del río, así como había hecho en el Mar Rojo cuando Moisés era nuestro líder. Recordemos el versículo para memorizar. Mañana verán al Señor hacer maravillas. Josué, capítulo 3, versículo 5. El mensaje de la lección es: Dios nos da dirigentes que nos ayudan a hacer grandes cosas para Él. Realicemos la actividad del jueves. Con tu familia lean de nuevo la historia de la lección. Lean el Salmo capítulo 114 versículos 3, 5 y 7. Y luego llena con arena una caja vacía. Haz el río Jordán con cartulina o papel de aluminio. Colócalo en el centro de la escena. Corta el río por la mitad y enrolla cada parte hacia atrás para que parezca como que el agua se apila a cada lado, dejando un sendero seco en medio. Coloca árboles, flores y otras cosas decorativas en la parte de Canaán. Coloca 4 pequeños sacerdotes en medio del río con una pequeña caja dorada que represente al arca. Añade gente cruzando el río. Usa semillas o piedrecitas para representarlos. Escribe el versículo de memoria en un pequeño letrero y colócalo en la escena. Consérvalo para mañana. Cantemos la alabanza, alabemos al Señor. Grandes chicos también alabemos al Señor. Grandes chicos también alabemos al Señor. Grandes chicos también alabemos al Señor. Alabemos los niños al Señor. Es tiempo de orar. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por este día. Por favor, Señor, bendiga a todos los dirigentes de nuestras iglesias. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.